por cuestiones de salud no se pudo continuar con las clases, pero vamos a llevar a cabo con normalidad ya las sesiones para culminar el curso de inyectoterapia. Bien, el tema del día de hoy es lo que es administración de medicamentos por vía intradérmica. Para ello vamos a revisar ya cuáles van a ser los puntos, el índice de las diapositivas. Vamos a hablar acerca de lo que es la definición de la administración de medicamentos, qué es vía parenteral, indicaciones, las precauciones para esta vía, ventajas y desventajas, la elección para la zona de aplicación de esta vía tan importante, equipos y materiales, el procedimiento en sí y cuáles son las complicaciones, porque todo tipo de procedimiento, ya sea invasivo, que se va a realizar, siempre pues tiene una reacción adversa, en este caso una complicación. Bien, entonces, antes de empezar, déjenme señalarles esta definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que define como una inyección segura aquella que no perjudica al receptor. En este caso, nuestro receptor sería nuestro paciente, ¿ya? No expone al profesional sanitario. Significa que cuando ustedes practiquen o realicen este tipo de procedimiento, ¿ya? También tenga que ser seguro, no solamente para su paciente, sino también para ustedes. Y así pues evitar algún riesgo el cual produzca, ¿no?, una complicación o un riesgo a nuestra comunidad o al medio ambiente. En cuanto a la administración de los medicamentos, esto ya es una definición que nosotros hemos revisado la sesión pasada, ¿ya? Solamente vamos a reforzar qué es la administración de medicamentos. Son las acciones que se efectúan para la administración de un medicamento por la vía de aplicación con el fin determinado, ¿no? En este caso, el objetivo de este tipo de tratamiento o administración, ya van a ser tres, ¿no? Que es el fin preventivo, diagnóstico, terapéutico. En cuanto a lo que es la definición de vía parenteral, ya esta refiere a la administración de medicamentos por medio de una inyección que se emplea básicamente, ¿no? Cuando los medicamentos a utilizar no pueden ser administrados por otras vías, como lo hemos revisado anteriormente, ¿no? O sea, estos medicamentos por vía parenteral se van a administrar a través de la piel con el uso de un instrumento, en este caso la aguja y la jeringa, ¿ya? Y para ello, esta vía parenteral, habíamos mencionado que vamos a revisar 4 de ellas. Una de ellas, que es la vía intradérmica, que hoy día la vamos a ver, vía intravenosa, vía subcutánea e intramuscular. Este tipo de técnicas, ya este tipo de aplicaciones que vamos a revisar ahora, ya son para administrar medicamentos por vía parenteral y pues por ende, debe ser estrictamente estéril la administración ya de este tipo de tratamiento por estas vías. En cuanto a la definición propiamente dicho de lo que es la vía intradérmica, ya consiste en la administración de una cantidad pequeña de solución medicamentosa en la dermis. Para recordar, ¿no?, lo que habíamos visto la semana pasada, las partes de la piel. ¿Dónde se va a administrar esta solución? Entre ya esta primera capa que ustedes ven aquí en la parte externa, ya la epidermis, y por debajo ya de ella está la dermis. Esa unión entre las dos es donde ustedes van a administrar esa solución de medicamento a su paciente. Esta se le va a llamar vía intradérmica. Estos fármacos refieren que se caracterizan por una potente acción que puede provocar reacciones anafilácticas. Así es. Por lo general, esta administración por vía intradérmica lo usamos nosotros más como para pruebas diagnósticas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la administración de medicamentos? Tiene 3 fines, ¿verdad? Diagnóstica, terapéutica y preventiva. Para la mayoría de soluciones que administramos por esta vía intradérmica, por lo general lo usamos más para diagnósticas, o sea, para conocer si mi paciente de repente ha estado expuesto a una bacteria o si es alérgico, quiero conocer si mi paciente es alérgico a algún medicamento. Esta vía intradérmica es ideal, ¿ya?, para poder saber y conocer todos esos aspectos que yo les estoy mencionando ahora. Ahora, como el riego sanguíneo
en esta parte de la piel, entre la epidermis y la dermis, ¿ya? Es reducida, ¿ya? Entonces la absorción del medicamento también es lento, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el volumen, ¿ya? Que puede recepcionar esta parte entre la epidermis y la dermis de mi paciente? Se habla de un volumen entre 0.1 cc hasta 0.3 cc. Y el ángulo se refiere pues a la inserción de la aguja a través de la piel. Puede tener un ángulo entre 10 a 15 grados para llegar justamente a este espacio entre la epidermis y la dermis. Entonces, en cuanto a las indicaciones de la vía intradérmica, ¿ya? Nosotros mencionamos que por lo general nos sirve más para fines diagnósticos y es que ella nos puede ayudar para conocer, ya, si mi paciente, por ejemplo, ha estado frente a un contacto a una persona que ha estado con el bacilo de Koch que produce la TBC, ¿no? Esta prueba se llama Mantux, ¿ya? Nosotros aplicamos una cantidad, ¿ya? Una cantidad de solución, ¿ya? De manera intradérmica de esta prueba para conocer si mi paciente ha estado expuesto o no. Y yo como sé, entonces, al momento que ya le puse, ¿no? Porque estos tipos de pruebas por lo general lo hacen en los centros de salud, ya los que están en la periferia. Ellos administran estas pruebas y el paciente tiene que retornar con nosotros, ¿ya? En 24 hasta 48 horas retornan para nuevamente revisar esa zona donde yo he aplicado esta prueba. Si esta prueba supera ya el diámetro ya con el que se inició, porque nosotros igual tenemos que medir, ya eso se va a ver de manera superficial en la piel, se mide, y si supera ese diámetro de inicio, significa que mi paciente ha estado expuesto al bacilo de Koch, ¿no? Y si es así, pues ya el tratamiento, el centro de salud, junto con su médico tratante, ya tendrán que iniciar esquema con esos pacientes. En caso otras de las pruebas que se utilizan por esta vía, que es vía intradérmica, tenemos la prueba de Casoni, la prueba de Dick y la prueba de Schick. Estos tipos de prueba, como ya les había mencionado, por lo general lo manejan todos los centros de salud. Así que por vía intradérmica se aplica estas pruebas diagnósticas. En caso de las preventivas, nosotros también tenemos una indicación preventiva en cuanto a la vía intradérmica. Y pues la vacuna de la BCG, que es la vacuna que les va a proteger, mejor dicho, les va a proteger a nuestros niños contra la TBC. Esta vacunita también se coloca por vía intradérmica. Se coloca al recién nacido en el hombro derecho. Ya eso es ya por norma técnica. Aquí en el Perú colocamos en el hombro derecho. Se forma igual como ven aquí en la imagen, una pápula. Pápula se le llama a esta forma que va a tomar como si fuera una especie de granito en el hombro. Entonces, esa pápula se forma en el hombro derecho de nuestros recién nacidos y bueno, se deja actuar para que pueda prevenir esta enfermedad de nuestros niños. ¿Cuánto tiempo de protección tienen a veces estas vacunas en nuestros niños? Puede llegar nos protege hasta el año. Entonces, luego de eso, ya el niño pues tiene que cuidarse, ¿no? Cuidarse con lo que son la alimentación, suplementos. Otra de las indicaciones y también muy importantes es la prueba de sensibilidad. En la prueba de sensibilidad nos va a servir mucho para lo que es la prueba de alergenos. Es aquí donde nuestro paciente va a venir con su medicación, ¿ya? Y va a colocarse el medicamento por primera vez.
Y cuando venga por primera vez el paciente con su tratamiento, una de las primeras reglas de seguridad al administrar un medicamento es preguntarle al paciente si es alérgico o no al medicamento. Pero ustedes van a tener la oportunidad de que sus pacientes les mencionen que a veces no lo saben, no saben si son alérgicos o no. Entonces, si no está seguro el paciente si es alérgico o no al medicamento, entonces nosotros tenemos que asegurarnos mucho más aún. Tenemos que realizarle la prueba de sensibilidad. Le administramos al paciente por vía intradérmica, ¿ya? Una pequeña, muy pequeña cantidad de ese medicamento que se va a administrar. Y esperando, ya a los minutos nada más, esperando que el paciente, si hace alergia o no a esa pequeña cantidad que yo le he administrado por vía intradérmica, si es así, va a tener que, se le va a decir al paciente que es alérgico al medicamento, que se le va a tener que, tiene que hablar con su médico y referir que él ha hecho alergia a la medicina y bueno, ya el médico verá un tratamiento parecido, ¿ya? Que le puede dar a su paciente. Si estamos frente, ¿no? Ya a la alergia y es agresiva, ya el paciente de repente empieza a tener sudoración excesiva, ya no puede respirar, se le cierra la glotis. Entonces ahí ya estamos frente a una anafilaxia. Si es así, la alergia. Pueden tener epinefrina, que es la más efectiva, ¿ya? En caso de la, también algunos corticoides, pero hay que tener mucho cuidado con los corticoides porque ahora vieran que los pacientes son alérgicos hasta los corticoides. Entonces, la ideal es la epinefrina, ¿ya? Bien, entre las precauciones que yo debo de tomar para administrar por vía intradérmica, ya es no dar masajes en la zona de punción después de retirar la aguja. Si yo he colocado ya el medicamento o la solución por vía intradérmica, no se soba o no se fricciona o masajea esa parte, ¿ya? Porque lo que hacemos es, esa pápula que se ha formado, es como si fuera un granito, si nosotros lo presionamos, el líquido puede salir, se puede perder esa pápula. Entonces, lo que yo quiero lograr, ¿no? Es ver si se hincha más o se queda igual, ¿no? O de repente se enrojece. Esos son signos a veces de lo que uno busca de acuerdo a lo que va a aplicar, ¿no? En caso, por ejemplo, de alergias, a veces, si queremos ver si es alérgico al medicamento, a veces esa pápula se enrojece. Pero si yo ya lo friccioné, ya le di masajes, entonces me va a dar a mí un falso positivo. Entonces, no dar masajes después de que han administrado esta solución por vía intradérmica, ¿ya? Para que no les dé un falso positivo a ustedes. Verificar la dosis antes de administrar. Esta regla es una regla también dentro de los 5 correctos que habíamos revisado antes, ¿no? Tener mucho cuidado porque esta vía no acepta tampoco mucha solución. Recuerden que el espacio entre la epidermis y la dermis es muy pequeña, entonces eh, no les va a, no les va a alcanzar para administrar. Y si lo hace, claro, la piel es muy elástica, ¿ya? Pero lo que van a causar en el paciente es dolor, irritación, y eso es lo que no queremos lograr con nuestros pacientes. Ese tipo de vía de administración refiere también que no se aspira. ¿Qué significa esto? Vamos a revisar las otras vías de administración y para las otras vías, al momento que están administrando el medicamento con el instrumento que es la jeringa, les voy a pedir o a veces les voy a decir aspiren, pero en este caso, ella no es necesario. Aquí no se aspira, no se jala el émbolo hacia ustedes. Simplemente se administra la solución, se inyecta todo, se empuja el émbolo hacia el cuerpo del paciente y eso es todo. Nada más. No hay necesidad de aspirar porque la zona, recuerden que es muy poco vascularizada. Em, Otra de las precauciones es que no se debe inyectar en zonas donde existen vellos,
¿ya? Evitar en lo posible donde haya vello, mucho vello, o haya tratar de que en esas zonas de la piel no se administre por vía intradérmica, porque igual también me va a producir pues un falso positivo, ¿ya? Entonces no administrar en estas partes del cuerpo donde existen estas alteraciones. En cuanto a las ventajas de la vía intradérmica, pues eh, es una, es una vía tan importante para poder identificar si mi paciente es alérgico o no es alérgico a algún medicamento, porque la acción es local. ¿Qué significa que sea local? Que cuando ustedes de repente estén colocándolo, por ejemplo, en el brazo, la primera, la primera zona donde ustedes van a ubicar la alergia justo va a ser en esa parte donde ustedes han pinchado, ¿no? Que sería el brazo. Entonces, la reacción es inmediata, es visible. Sirve también para procedimientos diagnósticos, justo lo que habíamos visto, ¿no? Para diagnosticar de repente con la prueba de Mantux para ver si tiene TBC el paciente, el bacilo de Koch, perdón. Bueno, y entre las desventajas es que, como ya saben, las cantidades que se administran por aquí son pequeñas. Entonces, si yo quisiera administrar mucha solución, quiero hidratar a mi paciente, de repente está con diarrea mi paciente, y yo quiero administrarle 1 litro, 2 litros de suero, esta vía intradérmica no me va a servir porque recuerden que el volumen de esta vía intradérmica oscila entre 0,1 hasta 0,3. Más esta vía no puede recepcionar porque su capacidad es limitada. Otra de las desventajas es que si no se administra correctamente puede producir abscesos. Y esto del absceso es una de las complicaciones por mala limpieza, ¿ya? Por mala limpieza. Entonces, siempre que hagan ya cualquier tipo de procedimiento, ya lávense las manos o cálcense guantes y hagan siempre una correcta asepsia en la zona donde van a aplicar el medicamento. Otra de las desventajas es que los pacientes sensibles podrían presentar urticaria, ulceración o necrosis. Eso es verdad, ¿no? Como la colocación de la solución va a ser en una parte del cuerpo, ¿no? La evidencia, si es que el paciente hace algún tipo de alergia al medicamento, pues las lesiones van a ser ahí mismo, ¿no? Justo en esa zona. Y el paciente puede tener estas complicaciones que es la urticaria, ulceración o la necrosis, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Entre las zonas ya de elección para aplicar esta vía intradérmica, tenemos la cara anterior del antebrazo. Esta es una de las zonas más usadas, ¿ya? Para la administración por vía intradérmica. Entonces, yo tengo ya toda esta cara anterior. Por lo general, lo que uso para la administración por vía intradérmica es considerar, ¿no? De la muñeca hasta la flexura entre el antebrazo y el brazo, ¿ya? Voy a considerar el tercio medio para yo poder administrar la medicación. Entonces, cuando yo administro en esta zona, ¿ya? Lo que se espera es que se forme esa famosa pápula, ¿ya? Y que dijimos luego de eso, nada de aspirar ni tampoco masajear esa zona, ¿ya? Porque estamos en espera justo de que se haga sensible, ¿no? De repente a la medicación que vamos a poner, ¿no? Si estamos buscando, por ejemplo, si el paciente es alérgico o no al medicamento. Entonces, esta es una de las zonas ideales para colocar. Pero, ¿qué pasa cuando tu paciente no tiene brazos? Si tu pacientito no tuviera brazos, ¿cómo hacemos? ¿No? Tenemos que buscar otra zona del cuerpo para poder aplicar. Y otra de las opciones es la región anterior y superior del tórax, ¿no? Esta que está por debajo de la clavícula, en la parte superior pectoral, ¿ya? También son dos zonas de aplicación ideales para poder administrar por vía intradérmica, ¿ya? Vean, noten ustedes que en esta zona pues no hay mucho tejido
no hay mucho tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces es ideal para poder colocar esta vía intradérmica. Entonces, aquí ustedes pueden también hacer uso de esa zona para administrar por vía intradérmica la solución. ¿Qué puedo hacer si de repente en esta zona he pinchado tantas veces, ¿no? Me puedo también, ¿ya? Puedo también tomar en cuenta otra de las zonas que es la parte escapular, ¿ya? Esta zona escapular donde está aquí de color rojito es otra de las zonas donde ustedes también pueden elegir para administrar por vía intradérmica. Noten ustedes también que esta zona escapular está, y ustedes lo pueden sentir, el huesito, ¿no? El huesito de la escápula. Entonces, lo ideal es así, ¿ya? Que sea un lugar rígido, ¿ya? Y no blandito como el abdomen de repente, ¿no? Entonces, esas zonas son buenas también para poder administrar por vía intradérmica. En caso de nuestros recién nacidos, ya, justo les comentaba en las indicaciones para la vía intradérmica preventiva, es la vacuna contra la BCG, ¿no? Contra la TBC, que es la vacuna de la BCG. Esta vacuna de la BCG se coloca en el hombrito, en el músculo deltoides derecho, y si ustedes notan aquí, voy a ampliar esta imagen. Aquí, por ejemplo, el personal, ¿no? Ya hizo todos los principios de bioseguridad. Aquí hay algunas cosas que hay que mejorar, ¿no es cierto? Hay que colocarse guantes y todo eso. Pero noten ustedes que aquí ya está colocándolo en su músculo deltoides derecho y está formando ya la famosa pápula. Igual, en todos los, las indicaciones, siempre vamos a formar esta pápula como un granito, ¿ya? Esto ya en nuestros recién nacidos, pues se ve como una bolita al inicio, ¿no? Pero luego, ¿cómo se hace? Todos ustedes ahí en su hombro derecho tienen una marquita, ¿ya? Esa marquita de nacimiento es su vacunita de la BCG que les pusieron cuando nacieron. Y ahora de repente ustedes me preguntan, hay algunos pacientes que tienen como una especie de queloides en los bracitos, ¿ya? Eso también a veces ocurre porque es parte también el de la complicación de la colocación de la vacuna de la BCG. Pero no quiere decir que no hayan estado protegidos, sí estuvieron protegidos, ¿ya? Bien, en cuanto a los materiales que se van a tener que utilizar para el procedimiento, ya tenemos que considerar la jeringa de 1 centímetro cúbico, una aguja intradérmica de medida de 26 o 25 gauge, ya son agujitas muy cortas y delgaditas. Necesito guantes, torundas de algodón, una solución antiséptica, puede ser un alcohol de 70 grados. ¿Sabe qué, profesora? Donde yo trabajo, yo vivo en la periferia, cerca de la frontera, no tengo alcohol, no se preocupen, jaboncito, ya, el jabón que ustedes usan para lavarse las manos en la casa, también es válido, ¿ya? Lo importante es que se haga la limpieza de la zona al momento que ustedes administran la solución o el medicamento. O en este caso la vacuna, ¿no? Como hemos revisado en la diapositiva anterior. Entonces, aquí está la imagen de los materiales que vamos a utilizar, ¿ya? Esta jeringa es un poco especial, ¿no? A comparación de la jeringa que les mostré la semana pasada. Esta jeringa es delgadita, como la ven, ¿ya? Y pues ella puede manejar dos tipos de medida. ¿A qué me refiero con dos tipos de medida? Puede trabajar con 1 centímetro cúbico, ¿ya? ¿Y cómo lo veo, profesora? Eso está escrito o yo me tengo que acordar, no se preocupen porque todo eso les va a informar y comunicar el mismo producto. Aquí dice en la misma jeringa si es de 1 centímetro cúbico. Y también otra de la unidad que puede ser que ustedes observen en estas jeringas delgaditas de 1 centímetro es de 100 unidades internacionales, ¿ya? Esa de unidades internacionales que nos va a servir para administrar algunos medicamentos en esa unidad, que es a veces la heparina, ya la heparina, la insulina, son tipo de medicamentos que se administran en esas unidades, ¿ya? Entonces van a ver esas dos medidas.
pero en este caso nosotros vamos a trabajar con centímetros cúbicos. Aquí les he traído también una lista de agujitas. Habíamos dicho que podemos trabajar con la de 25, 26. Miren, déjenme mostrarles esta de naranjita, ya, es la de 25 gauge. La marroncita es la de 26. Y ahora, menos de esto, ya, o sea, que sea más cortita, más delgadita, más cortita, más delgadita, más cortita, más delgadita. ¿Existe? Sí, existen entre las medidas del 27 hasta 31. Estas también pueden ser opcional si es que yo no tengo 25-26, ¿ya? Si no tengo 25-26 gauge, puedo usar de medidas entre 27 hasta 31. Este tipo de agujitas, ¿ya? No hay mucho en el mercado, ¿ya? Pero de repente en el lugar donde ustedes están, si lo tienen, lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque son agujas cortas y delgadas. Por eso las puedo usar, ¿ya? Para esta vía necesito que sean cortas y delgadas. Entonces, estas medidas entre 25 y 26, que eso sí hay mucho aquí en el mercado, ¿ya? Podemos utilizarlas. Y bueno, nuestro material para el traslado después de que yo prepare el medicamento, siempre tiene que ser en un recipiente, una riñonera, una bandeja, ¿ya? Y luego ya me traslado con todos mis insumos para poder administrar por vía intradérmica. Y aquí ya viene el procedimiento en sí, ¿ya? Lo que se va a hacer primero, cualquier procedimiento, ya sea chiquito o grande, ¿ya? Al cual nosotros nos enfrentemos, siempre tenemos que informar al paciente lo que le vamos a realizar, ¿ya? En este caso le vamos a explicar la técnica, ¿ya? De la administración por vía intradérmica. Cómo le voy a colocar, qué le puede producir, ¿ya? Y las reacciones que de repente le va a causar lo que le voy a poner. Si es que de repente voy a hacerlo para una prueba de sensibilidad, le voy a empezar a manifestar que puede tener sensaciones, ¿ya? De algunos síntomas, ¿ya? Y que no se asuste porque es parte de. Pero todo eso se lo voy a explicar previamente al medicamento. ¿Qué más? Se le va a proporcionar un espacio, ¿ya? De tranquilidad e intimidad al paciente, ¿ya? Obviamente, lavado de manos y nos vamos a poner guantes desechables. Los guantes desechables tienen que ser los guantes simples de manopla, no hay problema, no es necesario que sean guantes estériles para la administración de vía intradérmica. Vamos a continuar entonces, vamos a limpiar ahora sí con un antiséptico, en este caso hemos elegido un alcohol de 70 grados y vamos a hacer la limpieza ya de manera que circular. Como si estuviéramos formando una espiral, vamos a hacer la limpieza. ¿Qué significa? Si yo elegí, por ejemplo, ¿no? El antebrazo, ¿ya? El antebrazo, la limpieza de mi algodoncito, ¿ya? En ese punto de inyección, lo que voy a hacer es limpiarlo, ¿no? De adentro hacia afuera, como si fuera un espiral. ¿Y por qué estoy siendo tan enfática con esto de la limpieza o de la asepsia en la zona? Es que si nosotros no hacemos una buena limpieza de la zona de aplicación, lo que vamos a producir en el paciente, ¿ya? Es una de las complicaciones muy graves de vías de administración, ¿ya? Y puede acarrear, aunque no lo crean, hasta la muerte del paciente si nosotros no lo hacemos bien. Así que sí es importante, ¿ya? Que se haga una correcta limpieza. Habrán visto de repente algunos que se tiene la costumbre de llevar el algodón de arriba hacia abajo en la misma dirección. Pero si aplicamos la lógica y nosotros hacemos eso, ¿qué está sucediendo con esa zona de aplicación? Nada. Lo que se está haciendo es contaminarse más. Y yo voy a pinchar, voy a aperturar un espacio que ha estado íntegro, porque la piel estaba íntegra, no tenía huecos. El hueco lo estoy produciendo yo al pinchar. Entonces, si yo hago una apertura de esa zona tan íntegra que era la piel con un pinchazo, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo una puerta, ¿ya? Para que los microorganismos pasen con facilidad a una parte donde estaba todo cerrado, todo estéril, ¿ya?
Entonces, tengamos mucho cuidado. Recordemos, pues, que la piel tiene una carga bacteriana normal, pero si nosotros hacemos esa puerta, como les dije, esa carga bacteriana que fue de normal pasa a anormal y puede producir complicaciones en nuestros pacientes. ¿Ya? Bien, entonces hago la limpieza de adentro hacia afuera, como si estuviera formando una espiral. Espero que esa zona luego se seque, porque a veces el alcohol, si está bien empapado, puede estar húmeda esa zona, y si yo pincho, pues puedo irritar, ¿no? Entonces espero que seque. No es necesario soplar ni echar airecito con la mano, solo seca. El alcohol es una sustancia que se evapora muy rápido, así que no hay ningún problema. Luego de ello, vamos a tensar. ¿Qué significa? Vamos a estirar la pielcita, ya ligeramente, con la mano de la piel, con una mano, ya, la zona de la piel a puncionar. ¿Qué significa? La mano que tú no dominas, ya, se va a encargar de estirar la piel del paciente. Y digo no dominas porque tenemos alumnos que son zurdos, ya. Entonces, por lo general, se les dice, usted va a pinchar con la mano derecha, pero no, pues no todos tenemos la habilidad con la mano derecha. Entonces, agarras con tu mano que no dominas y estiras la piel del paciente. En este caso hemos elegido el antebrazo, y con la mano que ahora sí dominas, ¿ya? Vas a agarrar la jeringa con la aguja y en un ángulo de 10 a 15 grados vas a introducir la aguja casi paralela a la piel, con el bisel hacia arriba. Habíamos hablado que el bisel hacia arriba, ¿ya? Era pues esa punta de la aguja, donde está ese agujerito, donde tú ves ese huequito, ese agujerito, eso significa bisel hacia arriba, y de esa manera vas a colocar hacia tu paciente. ¿Qué pasa aquí en esta administración de vía intradérmica? Vas a inyectar la solución, ¿ya? Aquí hemos empujado con el émbolo hacia el cuerpo del paciente, hemos empujado la sustancia y la sustancia se ha depositado intradérmicamente, o sea, entre la epidermis y la dermis. ¿Y qué se ha producido, profesora? La famosa pápula. Esta pápula, ¿ya? Que les había mencionado ya previamente, en algunos servicios o algunos profesionales eh, prefieren marcar la zona con un plumoncito indeleble, ¿ya? Porque esto va a tener una medida, ¿ya? Una medida, entonces agarran, rodean con un plumoncito la zona donde se formó la pápula, ¿ya? Y, por ejemplo, si es para ver si el paciente estaba en presencia del bacilo de Koch, el paciente regresa en 48 horas y lo que quiere el enfermero o la enfermera es que si de repente esta pápula supera, ¿no? Supera, pasa por encima del plumoncito donde yo rayé, significa que estaba en presencia del bacilo de Koch y este paciente necesita de una vez un tratamiento ya para esa enfermedad, ¿ya? Entonces, o de repente algunos marcan, ¿no? Y quiere saber, por ejemplo, si es alérgico o no, entonces esta parte empieza ya a superar, ¿no? También, o se pone enrojecida la zona, entonces agarran y se dan cuenta que también están frente a un paciente con alergia al medicamento, ¿no? Bien, entonces yo he formado la pápula, ya administré toda la solución y lo que voy a hacer ahora es retirar la aguja en el mismo ángulo, ¿ya? Y no voy a colocar ningún algodón, no voy a secar y recuerden, no se aspira ni nada. Simplemente se administra la solución y luego se retira la aguja, ¿ya? Nada más. Y se deja obviamente después esa papulita. Luego de eso, pues vamos a retirarnos los guantes, realizamos lavado de mano y vamos a registrar este procedimiento ya en la documentación en la cual el paciente tenga historia. Por lo general siempre es su historia clínica, ¿ya? Y dejamos ahí evidencia de que se ha colocado esta, esta medicación o solución por esta vía. Entonces, para hacer un recordar, tomar en consideración que la sustancia solución se va a dar, ¿no? O se va a depositar entre la epidermis y la dermis. Se va a inyectar en un ángulo de 10 a 15 grados, ya, con bisel hacia arriba. Se va a formar la famosa pápula,
¿ya? Y luego que se formó la pápula, porque yo ya administré toda la solución, voy a retirar la aguja. ¿Dejo un algodón? ¿Aspiro? No, no es necesario, ¿ya? No es necesario. Nosotros simplemente lo que hacemos, ¿ya? Es administrar y luego retirar en el mismo ángulo, nada más. A la espera, ¿no? De que haya sensibilidad a la solución o de repente, pues, el paciente presente alergia. Lo que les estoy mostrando aquí en este video para que sea un poco más dinámico, ¿ya? Es la administración por vía intradérmica de un paciente que lo va a ser en este caso el licenciado, ¿ya? Aquí él ahorita está preparando la medicación, ¿ya? Yo les voy a ir narrando mientras se va dando el video, mejor. Ya no vaya a ser que haya un corte del audio. Bien, aquí está mostrando el material que él va a utilizar para la administración de la medicación por vía intradérmica. ¿Ya? Esto que él les está mostrando al final es una aguja número 23 que va a servir para la carga del medicamento. Solo para cargar porque si ustedes notan, él está tomando en consideración un clorurito de 100 mililitros y tiene que invadir un corchito, entonces puede perder el filo y lo ideal entonces sería uno para cargar y el otro para administrar. Entonces, el que vamos a utilizar para administrar es una agujita número 25 de color de base naranja, ¿ya? Esa que ustedes tienen ahí al frente, miren, es una jeringa de 1 centímetro cúbico, ¿ya? O 1 mililitro. Tiene de base naranja la agujita, que significa que es una aguja número 25 Gauss, ¿ya? Que nos va a servir para administrar por vía intradérmica. El personal de salud ya informó al paciente, ya se lavó las manos y ya se calzó los guantes. ¿Qué cosa también está explicando aquí? En esta parte del video está explicando que, miren ustedes aquí la punta de la aguja, ¿ya? Lo han marcado en círculo. ¿Qué significa? Noten ustedes aquí un huequito, algo oscurito, un negrito. Esto significa el agujero de la aguja, porque la aguja por si acaso no es punta roma, ¿ya? Esa tiene un filo, pero en uno de sus lados de la aguja está hueco, ¿ya? Hay un agujero. Ese espacio, ese agujerito, ¿ya? Eso significa bisel hacia arriba. Ustedes tienen que evidenciar ese agujerito y administrar el medicamento. Ese es el término que nosotros usamos cuando escuchen ustedes bisel hacia arriba. Entonces, él lo que hace, ya ha realizado la asepsia de la zona de aplicación. Con la mano que no domina, miren ustedes, él está estirando la piel, estira, porque la piel es elástica, ¿ya? Entonces, sí o sí se tiene que estirar. Y con la mano que sí domina, ¿ya? Ha pinchado en un ángulo de 10 a 15 grados y va a administrar ahora la solución. Noten ustedes que él ahorita ya con la mano derecha está introduciendo la solución y miren ustedes el antebrazo. ¿Ven? Se está formando como una especie de granito, ¿no? Esta es nuestra famosa pápula. Luego que ya terminó de administrar, él retira la aguja en el mismo ángulo que ha colocado y nada más. Miren ustedes, le voy a poner pausa. Aquí él agarró, acá está la huellita de la aguja que introdujo. Si se han dado cuenta, la aguja no se ha introducido toda por completo, ¿ya? Solamente se ha administrado o se ha colocado ahí entre la pielcita del paciente la punta de la aguja y un poco más, nada más. Ya no hay necesidad de inyectar o de perforar con la aguja toda la piel del paciente, ¿ya? Entonces, administro la solución y se va formando esta famosa pápula, como si fuera un granito, ¿ven? Esta pápula, después de que yo administré ya toda la solución, retiro la aguja y él, bueno, por fines de repente de limpieza, lo que ha hecho es pasar con algodoncito, pero solo pasar. No le ha dado masajes, no ha friccionado ni presionado esa zona, no, no se presiona, ¿ya? Se deja así nada más como ven ahí en el video. Y bueno,
Dependiendo la prueba que tú hagas, ¿ya? Este, algunos lo enmarcan, le ponen una con plumón indeleble, ¿ya? ¿Ven? Así como aquí en el video que lo pueden enmarcar o lo pueden rayar con un plumón indeleble para identificar, ¿no? El tamaño o el diámetro. Entonces, aquí, por ejemplo, él lo ha hecho un poco más didáctico porque dicen, ya, y si el paciente hace la alergia o hace positivo de repente a bacilo de Koch, ¿no? ¿Cómo se va a evidenciar? Pues miren, de repente la pápula va a superar fuera del círculo celeste, ¿no? Y toda esa parte se puede colocar de líquido. Entonces, eso a algunos les ayuda mucho, les facilita para identificar. Aquí, por ejemplo, ya está haciendo el procedimiento ya sin pausas, ¿no? Y ya está. Se coloca por vía intradérmica en una de las zonas que habíamos explicado, la más usada, que es el antebrazo. Bien, listo. Entonces vamos a salir del video y nos vamos nuevamente a las diapositivas. Entre las complicaciones, justo lo que habíamos hablado hace poco, ¿no? Una de las complicaciones más comunes a veces por esta vía puede ser el shock anafiláctico, ¿ya? ¿Cómo es el shock anafiláctico? Esta es ya la parte más grave de la anafilaxia, ¿ya? Esta se da en una fase avanzada porque el sistema inmunitario de la persona se vuelve sensible, ¿no? Presentando una reacción alérgica. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, ¿no? De un shock anafiláctico? El paciente puede tener taquicardia, se hipotensa, hay disminución de la resistencia vascular sistémica, puede tener cianosis, el paciente empieza a tener sudoraciones excesivas como la diaforesis, algunos presentan vómito, disminución de la frecuencia respiratoria o hasta el desmayo. Entonces, nuestro paciente con shock anafiláctico, ¿ya? Teniendo todos estos síntomas, nosotros tenemos que tener por eso mucho cuidado cuando se administra, porque cuando tengan que administrar, siempre pregunten. El paciente está despierto por si acaso, ¿ya? Entonces ustedes siempre pregunten, señor, señora, vamos a administrar, ustedes le explican todo. Mientras están administrando, pregunten, señora, ¿cómo está? ¿Alguna molestia? ¿Todo bien? Y si tu paciente te responde, dice, entonces hay un pare, ¿no? En la conversación a veces el paciente te dice, señorita, siento que me falta el aire. Usted, la pregunta para ustedes lo pueden escribir a través del chat. ¿Sigo administrando el medicamento cuando tu paciente ya te está contando que no se está sintiendo bien? ¿Seguirían ustedes colocando esa solución? Esa es la pregunta. Y los leo al final de la sesión. ¿Ya? Entonces, consideremos mucho al momento que estemos administrando el medicamento. Preguntemos siempre, informemos antes, preguntemos durante y también al final, ¿ya? Si hay alguna molestia, dolor, qué sensación tiene, pregunten, ¿ya? Otra de las complicaciones son las úlceras locales y los abscesos. Y esto a veces se da por una mala práctica en lo que es la administración de la inyección intradérmica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realizando de repente una mala asepsia, ¿ya? Una mala asepsia en nuestros pacientes. Recuerden que la limpieza de la zona de aplicación, ¿ya? Siempre tiene que ser con el mayor cuidado. Lavado de manos, calzado de guantes, la limpieza, usen su algodón, su alcohol, ¿ya? No hay alcohol, usen jabón, sí es válido. Recordemos que con este tipo de insumos preventivos nosotros podemos también prevenir esas complicaciones graves, ¿ya? ¿Y qué puede observarse? Nosotros vamos a ver cambios de repente inusuales en el color o textura de la piel, hinchazón, ¿ya? Puede haber pus o el área está sensible. Miren ustedes, por ejemplo, aquí, esta es una complicación. Aquí ha hecho una mala limpieza de la zona de aplicación y miren lo que se ha producido. Úlceras, ¿ya? Úlceras en la zona donde he administrado por vía intradérmica. ¿Ya? Tengan mucho cuidado.
Otra es la complicación, y ella es una complicación especial porque esta es una complicación de la cicatriz, es por cicatriz queloide, ¿ya? Y ella se da pues por la vacuna de la BCG, ¿ya? Que es una cicatriz engrosada, elevada, ¿ya? No es nociva para la salud por si acaso, pero bueno, es una complicación exclusivamente de la vacunita de la BCG que le hemos puesto a nuestros recién nacidos, ¿ya? Entonces no va a haber complicaciones, así que no es que esto va a dañar la salud de mi paciente, no hay ningún problema, pero es importante que conozcan, ¿ya? Porque es que algunos de nuestros pacientes tienen en sus bracitos, ¿ya? En sus bracitos derechos, una cicatriz queloide, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una imagen de una cicatriz queloide. No sé si alguno de ustedes tendrá su cicatriz queloide, espero que no, pero no se preocupen porque esto no va a acarrear alguna complicación en su salud. Y bien, para nosotros poder resumir todo lo que hemos revisado ahora para esta vía intradérmica, ya como parte introductoria de vía parenteral, es que esta técnica permite una colocación precisa de la sustancia en la capa dérmica de la piel, ¿ya? Recuerden que esta vía intradérmica es una vía que no tiene tanta capacidad de almacenaje, ¿ya? Porque recuerden que va en una capa tan, tan delgada, tan pequeña, de tan pequeño espacio que no nos va a servir para administrar, por ejemplo, grandes volúmenes de solución. Entonces, tengan en precaución eso, ¿ya? Solamente nos va a servir para qué entonces? Nos puede servir para pruebas de sensibilidad, pruebas de Mantux o de tuberculina, donde la precisión puede afectar también los resultados. O sea, tengamos mucho cuidado cuando administremos este tipo de sustancias por esta vía. Otro de las conclusiones que hemos visto para esta vía es que, comparado con otras vías de administración, la intradérmica generalmente implica menos riesgos y complicaciones graves, dado que las capas dérmicas son menos vascularizadas y menos propensas a causar daño significativo. No, si se produce una extravasación. Bueno, extravasación es un término que ahora que lo vamos a escuchar mucho en lo que es vía endovenosa, ¿ya? Pero sí, como son poca la cantidad de solución que se va a poner en la piel de nuestro paciente, es muy raro o extraño que pueda producirse una extravasación, ¿ya? Y esto se da por también grandes sustancias de solución. Otra de nuestras conclusiones que hemos llevado a cabo es debido a la fina capa de la dermis, existe una limitación en el volumen, ¿no? Justo lo que les mencionaba. Entonces, eso puede ser una restricción en casos de administración de grandes volúmenes. O sea, no nos serviría mucho para administrar grandes cantidades de solución o medicamentos. Otra de nuestras conclusiones es que la administración intradérmica requiere habilidad y formación especializada para asegurar que la sustancia se administre correctamente en la dermis, ¿no? Esta vía parece sencilla, ¿ya? Pero si nosotros no calculamos bien el ángulo al momento que inyectamos la solución se puede ir a otro tejido y la más cercana es el tejido subcutáneo. Entonces, la pápula nunca se forma. Y ahora yo cómo evidencio si es que el paciente es alérgico o no, cómo evidencio si el paciente hace positivo a bacilo de Koch. Entonces, no sé por qué nunca se formó la pápula, ya que la solución se fue a otro tejido, se fue al tejido subcutáneo, o sea, se fue un poco más al fondo. Ven, entonces es muy sensible, ¿ya? Es mucha práctica que uno debe de tener para poder administrar también por vía intradérmica. Algunas recomendaciones que yo les puedo dar de repente para que puedan practicar, lo pueden hacer en la piel del pollito, ya compren su pechuguita de pollo o una piernita, cualquier parte del pollo, y le sacan el pellejo, obviamente, y en la piel del pollito ya se puede practicar. Es la misma tensión o la que van a tener para poder administrar a una persona, lo van a tener también en la piel del pollito, ¿ya? Y ahí vamos practicando.
¿Qué es lo que yo voy a evidenciar al momento que voy a inyectar la solución en esa parte de la piel del pollo? Es que pues se forme esa pápula. Si no se forma la pápula, ya yo no he hecho correctamente la administración por esta vía que es intradérmica. Ya no va a valer de nada si yo no formo la pápula. Eso sí, tómenlo en consideración cuando tengan que administrar por esta vía. ¿Ya? Y bueno, muchas gracias, ya, gracias por su atención en esta tercera sesión. El día de mañana estamos programando la sesión de vía subcutánea como para ponernos al día y terminar esta semana completamente el tema de inyectoterapia, ¿ya? Bien, entonces voy a dejar de compartir y voy a leer los comentarios, ¿ya? Igual si hay alguna duda, por favor, háganla a través del chat. Y si no, pueden levantar la mano también, no hay ningún problema si es que de repente no esté funcionando el chat. Bien, aquí por ejemplo, ya, esto yo creo que tiene que ver mucho con referencia a lo que les decía, ¿no? De repente están administrando la medicación a su paciente y el paciente le dice, señorita, no me siento bien, señorita, me estoy mareando, ¿no? Puede dar algunas manifestaciones y síntomas y nosotras, como estamos tan apuradas, de repente ni le escuchamos, ya le pusimos. Muy bien. Si tu paciente ya te está manifestando, ¿no? Algún síntoma que no es normal, ya no, ¿no? Ya no continuamos con la administración del medicamento. Se queda ahí, se suspende, ¿ya? Y más bien ya damos solución para que no pase a la complicación que habíamos visto que era el shock anafiláctico, ¿ya? Bien, aquí también Fabio nos dice que no, muy bien. Maricruz también nos dice que no. Angélica igualmente, también dice suspende, obviamente. Yulisa nos refiere, ya no, porque podría perjudicar en su salud, así es, ¿no? Aquí otro participante nos dice se debe suspender, muy bien. Zaira dice, suspendo la administración, perfecto. Así es, eso es lo que vamos a hacer. Y eso también es válido para todas las vías de administración que vamos a revisar. ¿Ya? Paciente que te refiere que ya tiene algún síntoma que no es normal, ¿ya? Se tiene que suspender la medicación. Igual esto se tiene que informar, ¿no? Porque también nos van a preguntar, ¿por qué el paciente está ingresando a la emergencia de repente, ¿no? ¿Por qué el paciente está ingresando a la emergencia? No es que el paciente ha ido a un policlínico y se le estaba administrando eh, penicilina, benzatínica, pero como prueba de sensibilidad. ¿Y por cuál vía? Te va a preguntar el médico de emergencia. Vía intradérmica, doctor. Porque también es importante dar a conocer por cuál es la vía que tú has administrado la medicación. ¿Ya? Eso también les ayuda a ellos como informante o información para que sepan cómo actuar con su paciente también. ¿Ya? Recordemos que si es vía intradérmica, como que la acción es un poco, me da tiempo, le da tiempo al médico emergencista, ¿ya? Pero si es otra vía, como la vía endovenosa, esa vía es un poco más rápida, entonces ella sí nos va a ganar, pero en este caso, como estamos en vía intradérmica, todavía podemos darle una rápida solución a una complicación que se pueda producir. Bien. Adriana, levantaste la mano, ¿tienes alguna duda? No, ya, ya le dijeron todo ya. Gracias. Excelente, Adriana, muy bien. Muchas gracias. A ver, Mileiko nos dice, ¿puede confundirse un ataque de ansiedad por miedo a la ampolla con un shock anafiláctico? Muy buena pregunta, Mileiko. No sé, de repente tengo ya personal aquí que ya ha administrado medicación, pero les cuento, a mí, por ejemplo, me pasó, yo tuve un paciente con ansiedad. Entonces, el paciente ya viene, se le nota al paciente cuando ya viene asustado, ¿no? Con temor, ya, ansioso, obviamente. Lo que le vamos a hacer, pues no es algo que
pueda darle de repente felicidad, porque el paciente viene ya con molestias, con dolor, ¿no? Viene incómodo. Y aparte de eso, viene con ansiedad y con temor. Entonces, si tu paciente sabes que es una persona ansiosa, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando administremos la medicación, porque estos pacientes por lo general no deberían estar solos, ¿ya? Y cuando administren un medicamento, siempre el paciente, aparte que tienen que guardar un lugar íntimo para el paciente, tiene que también ser un lugar seguro. ¿Qué significa? Que al momento que administres el medicamento, tu paciente tiene que estar de repente. Si lo ves muy ansioso, que tiene que estar echado en una camilla, ¿ya? Y si no tienes una camilla, por lo menos sentadito en una silla, con respaldar, con también algunas sillas tienen unos protectores a los lados, ¿ya? Porque el paciente se te puede desmayar. Y es lo que a mí me ha pasado, por ejemplo. Entonces, el paciente viene para la administración de un medicamento, se le veía muy nerviosa y se le empieza a administrar el medicamento y le digo, ¿ya te habían puesto antes? Se le pregunta también esa información porque ahí también ya vas conociendo muy bien cómo es el grado de ansiedad que tiene tu paciente en ese momento. Entonces, ya le vas preguntando, no es primera vez, señorita, ya, muy bien, pero ya la ves nerviosa, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso, que el paciente agarra, ni siquiera le había, solamente estaba preparando el medicamento y al momento de que retorno para la administración, la paciente ya estaba en el piso. Entonces, eh, valoren muy bien al paciente. El paciente que viene ya con esa predisposición, ¿no? De un temor mayor como el que es la ansiedad, siempre debe venir con un familiar y proporcionen un lugar seguro para que esté. Tiene que estar sentado, tiene que estar echado, porque si les pasa algo, se desmaya o tiene estos ataques de ansiedad, pues va a estar en un lugar seguro, ¿no? Y no en el piso, ¿ya? Porque eso no debería pasar, ¿ya? Y bueno, el shock anafiláctico, ya habíamos revisado pues cuáles son los síntomas, ¿no es cierto? Los síntomas de mi paciente, el primer signo importante para saber si estamos entrando ya a un shock anafiláctico es la diaforesis, ¿ya? La diaforesis. El paciente se le cierra la glotis. Ustedes van a escuchar a su paciente que no puede respirar, señorita, me falta el aire y empieza a cortarle, ya no se le escucha la voz al paciente. Entonces, esos son síntomas ya un poco más graves. Ahí también ya estamos frente a shock anafiláctico, muy diferente a un ataque de ansiedad. Entonces, hay que ver la diferencia porque el shock anafiláctico ya son más síntomas físicos y también que se pueden calcular, ¿no? Como hipotensión, bradicardia. Entonces, esos síntomas ya se calculan a través de lo que está manifestando tu paciente. Noemí tuve un caso que la señora tuvo mala experiencia antes y se ponía inquieta antes que la administre, claro. Noemí, si deseas, puedes participar, tu manita está levantada también. Buenas noches con todos, buenas noches, licenciada. Bueno, hablando justamente de ese caso mencionaba, ¿no? Y varias veces me pasó eso, ya sea en una administración intramuscular o intravenosa. Yo estoy preparando y mientras voy preparando, incluso va viendo y le voy explicando qué cosa va a ser, digamos, le voy a ponerle, cómo va a ser de repente, si es que hay alguna reacción que le puede dar, algo así, ¿no? Preguntándole. Ya la paciente está muy ansiosa o contándote las experiencias malas que ha tenido, que le ha salido un absceso, que le han hecho doler, o sea, cosas así, ¿no? Y está inquieta. Y entonces a veces tú dices, no, voy a hacer el trabajo o no lo hago, ¿no? En ese momento. Entonces a veces yo he aprendido de otras personas que trabajan conmigo que hay veces hay que darle seguridad, ¿no? Y es donde le dije, ¿no? Al principio era más, ¿cómo se llama? Empática con ella y le decía, no, mami, no, que te, no, y no funcionaba. Pero en un momento le hablé así con, o sea, con una tranquilidad y dije, mami, ¿sabes qué?
déjame hacer mi trabajo, yo te voy a administrar el medicamento entonces, y le dije, ¿te sientes cómoda parada o de repente en la camilla? Y en ahí ella cambió, ¿no? De parecer y dejó de estar temblando y de estar, entonces vi que hay que ver cómo de repente darle la seguridad, ¿no? Eso es lo que de repente la experiencia que me pasó, ¿no? Quería ver, no sé si está bien o está mal, ¿no? Muy bien, Noemí, muchas gracias. Sí, mira, Noemí, esa experiencia que te ha pasado, yo creo que a todos aquí en la sala nos ha sucedido. Uno, porque el paciente viene con una mala experiencia. Ujú. Dos, nuestra generación, no sé qué pasa, que todos somos jóvenes. Todos tenemos cara de jovencitos y a veces los pacientes nos ven y dicen, ¿tiene usted la experiencia? ¿Ya ha colocado antes un inyectable? Entonces, a veces eso también a algunos les causa también temor. ¿Qué hacemos frente a esos aspectos? Los pacientes, como dice Noemí, hay que darle seguridad, ¿ya? No le vamos a levantar la voz, no le vamos a decir, señora, a ver, ya cálmese, le voy a poner, tampoco, ¿no? Así como nos refiere Noemí con una voz firme y respetuosa, ¿ya? Hablar con nuestros pacientes y decirles que le vamos a administrar el medicamento con la seguridad que se merece. Para ello, hay algunas condiciones, ¿ya? Que se tienen que hacer antes de administrar un medicamento, ¿ya? Ahora se ha vuelto más exigente la administración de medicamentos por los casos que han habido de muertes o mala práctica de aplicación de inyectables, sobre todo en farmacias y boticas, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado cuando administremos los medicamentos o alguna solución para que el paciente se sienta seguro de lo que se está haciendo, aparte que ustedes le estén informando, es también darle a conocer qué le estamos poniendo, ¿ya? Hay algunos centros hospitalarios que les muestra el medicamento inclusive, o las vacunas, en casos que sea de manera preventiva, le mostramos la vacuna al familiar o al mismo paciente. Entonces, porque vieron que también hay algunos pacientes que hacen comentarios, señorita, me has puesto la medicina que te he traído, ¿no? No me estás poniendo otra cosa, que también de repente les va a tocar. Entonces, para evitar esos comentarios y también para darle seguridad al paciente que le estás administrando el medicamento, ¿ya? Y el material, obviamente, estamos usando todo estéril, ya siempre en presencia del paciente. ¿Ya? Entonces, eso también de alguna manera le da seguridad al paciente que estamos haciendo bien las cosas, ¿ya? Gracias, Noemí, por tu participación. A ver, vamos a seguir. Ederson nos dice, aparte de las regiones de deltoides o antebrazos, ¿en qué otras áreas recomendaría la administración intradérmica? Justo lo que mencionábamos, ¿no? Si es que nuestros pacientes no contaran de repente con bracitos, ¿dónde lo administramos? Nosotros tenemos la parte anterior, ya pectoral. En esa parte también podemos colocar por debajo de la clavícula, ya en la parte del pecho, Ederson, también puedes colocar por vía intradérmica. Y si tu paciente de repente ya las has administrado tantas veces por la parte anterior del pecho, puedes hacerlo en la parte de la escápula, ahí en ese huesito de tu espalda, en la zona escapular, es otra de las zonas también importantes que se pueden colocar por vía intradérmica. ¿Por qué? Porque son delgaditas, vean ustedes, ahí no hay mucho tejido graso, entonces es ideal para poder administrar vía intradérmica en esas dos zonas, aparte del deltoides y del antebrazo. Obviamente, pues la antebrazo es la más usada, pero imagínense si no tuvieran esa partecita de su cuerpo nuestros pacientes. Entonces, otras opciones pueden ser esas dos, ¿ya? La parte anterior y la parte escapular. ¿Hay alguna otra duda de repente? Sí, Zaira, puede salir tu micrófono.
Zaira, levantaste la mano. Los ¿Sí me micrófonos escuchan? están abiertos. Ahora sí, Zaira, ya se te escucha bien. Buenas noches. Bueno, no sé si mi pregunta estará bien formulada, pero igual tengo una inquietud. ¿Qué pasaría por decir llega un paciente inconsciente, ¿no? Y el familiar no sabría dar razón de que si su familiar es o no alérgico. ¿Qué se haría en ese caso? Bueno, si no se cuenta con antecedentes ya de alergia del paciente, se tiene que proceder igual a hacer la prueba de sensibilidad. ¿Por qué? Porque el tejido de la piel igual les va a manifestar si hay alergia o no. Por ejemplo, se va a evidenciar a través de enrojecimiento de la zona donde ustedes administran. Así de esa manera se va a evidenciar. O sea, el paciente obviamente si estuviera despierto, ¿no? Empezaría todas las manifestaciones como diaforesis, taquicardia. Pero si está inconsciente, se puede evidenciar a través de la misma zona. Recuerden que la reacción dijimos que era local. Entonces, donde ustedes pinchan, ya se espera que haya una reacción, ¿no? En este caso sería ya en la misma piel. De esa manera podrían evidenciar si es que el paciente está inconsciente o el familiar no conoce también los antecedentes de sus propios familiares. Lo que es importante también es conocer si el familiar que estás llevando a la emergencia es alérgico o no, ¿no? En otros países, por ejemplo, tienen collares o pulseras que evidencian a qué es alérgico el paciente, ¿no? Aquí todavía en Perú nos falta todavía esa cultura de conocer si el paciente es alérgico o no. Inclusive los alérgicos cargan unos lapiceros que ya tienen cargado epinefrina. Entonces ellos solos ya saben que si de casualidad consumen de repente alimentos que son alérgicos o le han dado algún medicamento de alergia, ellos solos se administran inclusive la epinefrina. Aquí no he visto mucho en el Perú que hagan eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda de repente? Bien. Si no hay alguna duda o consulta, de repente pueden escribir a través del chat. Lo dejamos entonces ahí la sesión. Estimado coordinador, por favor, para dar final.